Y bien, gente, esta noche vamos a viajar en el tiempo y el espacio a un lugar que ya no existe, a un imperio construido sobre un lago en el centro del Valle de México. Vamos a caminar por las calzadas de la gran Tenochtitlan. La capital azteca era una de las ciudades más grandes del mundo en su apogeo, una maravilla de la ingeniería y la organización. Era también un lugar de una belleza impresionante y una brutalidad ceremonial que hiela la sangre. Honestamente, y no te ofendas, tú probablemente no sobrevivirías a esto. Entre los sacrificios humanos y la falta de antibióticos, tus probabilidades no serían las mejores. Entonces, antes de acomodarte, dale a me gusta y suscríbete, pero solo si de verdad te gusta lo que hago aquí. Es una pequeña forma de decir gracias por el viaje. Y ya que estás en eso, déjame un comentario con tu ciudad y la hora que es ahora mismo. Me fascina ver desde qué rincones del mundo y a qué horas de la noche me escuchan. Ahora, apaga las luces. Quizás enciende un ventilador para ese sonido de fondo suave. Y vamos a empezar nuestro viaje de hoy. Estás de pie, y el aire que respiras es denso, húmedo, cargado con el olor a tierra mojada, a flores acuáticas y al humo distante del copal. Te encuentras en una de las 3 grandes calzadas que conectan la isla de Tenochtitlan con la tierra firme. Bajo tus pies, la piedra es sólida, una obra de ingeniería monumental que se extiende por kilómetros sobre las aguas del lago de Texcoco. El agua no es clara y azul, sino un mosaico de tonos marrones y verdes, surcada por incontables canoas que se deslizan silenciosamente, cargadas de maíz, frijoles, flores y productos de todos los rincones de un imperio vasto. Son las venas y arterias de la ciudad. A veces el tráfico es tan denso que casi puedes imaginar una versión antigua de un embotellamiento. El Waze de la época probablemente consistía en un tipo gritando desde otra canoa que el canal hacia Tlatelolco estaba imposible. A medida que avanzas, la ciudad se levanta ante ti como un sueño febril. Los edificios no son de piedra gris y desnuda. Están cubiertos de estuco blanco, pulido hasta brillar bajo el sol del altiplano, y pintados con murales de colores vivos, rojos profundos, azules turquesa, amarillos brillantes. Representan dioses con colmillos y garras, serpientes emplumadas y escenas de batallas cósmicas. Es un lenguaje visual que grita poder, devoción y una advertencia constante. El sonido es un murmullo constante, la suma de 200.000 almas. No es el estruendo de una ciudad moderna, sino un zumbido orgánico. Escuchas el chapoteo rítmico de los remos, el grito lejano de un vendedor en el mercado, el llanto de un niño, y por debajo de todo, casi imperceptible, el latido sordo de un tambor ceremonial, el huehuet, que marca el pulso del cosmos desde la cima de la pirámide principal. Este es el hecho histórico que todos conocen. Tenochtitlan, la increíble metrópoli lacustre, con su centro ceremonial, dominado por el Templo Mayor, esa pirámide doble dedicada a Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el sol, y a Tlaloc, el dios de la lluvia. Es el eje del universo azteca, el punto donde el cielo, la tierra y el inframundo se encuentran. Pero mientras caminas, ves algo que no sale tanto en los libros de texto. Un hombre joven, vestido solo con un taparrabos, pasa corriendo a tu lado. No corre por ejercicio ni por pánico. Corre con una velocidad y una resistencia asombrosas, con un ritmo constante. Es un Painani, uno de los corredores de relevos del imperio. Esta es una curiosidad fascinante. El imperio azteca tenía un sistema de mensajería tan eficiente que el emperador Moctezuma podía comer pescado fresco traído desde la costa del Golfo, a más de 300 kilómetros de distancia, menos de 24 horas después de haber sido capturado. Estos corredores llevaban mensajes, objetos de lujo y noticias urgentes a través de una red de postas que cubría todo el territorio. El hombre que acaba de pasar es una neurona en el cerebro del imperio, moviéndose más rápido que cualquier hombre a caballo en Europa en la misma época. Finalmente, llegas al corazón de la ciudad, al recinto sagrado. Aquí, el aire cambia. El olor a copal es más fuerte, casi abrumador. El bullicio de la gente se atenúa.
reemplazado por un silencio reverencial. Las pirámides y templos se elevan a tu alrededor, tan altos que parecen rascar las nubes. El templo mayor es una montaña hecha por el hombre, con sus dos escalinatas manchadas de un rojo oscuro que no es pintura. Te detienes y simplemente observas, sintiéndote increíblemente pequeño. Y es aquí donde sientes por primera vez la verdadera naturaleza del poder que gobierna este lugar. No ves al hombre, al Huey Tlatoani, Moctezuma Xocoyotzin, el Señor enojado, el joven. Su presencia no necesita ser vista para ser sentida. Está en la forma en que los nobles caminan con la cabeza gacha, en la forma en que los sacerdotes de negro realizan sus ritos con una precisión sombría. Está en el silencio que rodea los muros de su palacio, una vasta y laberíntica estructura que se dice que tiene 100 habitaciones, cada una con su propio baño, jardines e incluso un zoológico privado. Acercarse a él es imposible. Es una figura semidivina, el portavoz de los dioses. No puedes simplemente enviarle una solicitud de amistad. Es un monarca de solo lectura para el 99.9% de la población. Su palacio es el centro neurálgico, pero también una jaula dorada. Desde 1900, allí gobierna sobre millones, comanda ejércitos temibles y recibe tributos de cientos de ciudades-estado. Pero también desde allí contempla los presagios que, según se cuenta, atormentan sus noches. Cometas en el cielo, el llanto de una mujer fantasmal en la noche, el nacimiento de seres deformes. Aquí es donde surge un debate que aún divide a los historiadores. ¿Era Moctezuma un líder supersticioso y fatalista, paralizado por el miedo a antiguas profecías sobre el regreso de un dios? ¿O era un gobernante pragmático y experimentado que se enfrentó a una situación tan extraña, la llegada de los españoles, que ninguna experiencia previa podía guiarlo? Algunos argumentan que su famosa melancolía era una invención española para justificar su fácil captura, mientras que otros creen que realmente era un hombre profundamente religioso y atormentado, que sentía el peso del fin de su era sobre sus hombros. No lo sabes, solo sabes que mientras estás aquí, en el corazón de su poder, sientes una soledad inmensa que emana de ese palacio. Es la soledad del poder absoluto, la soledad de ser el único responsable del destino de todo un mundo. Y es dentro de esa soledad, detrás de esos muros impenetrables, donde nuestra historia realmente comienza. Porque incluso el hombre que es casi un dios tiene secretos, anhelos que no puede compartir con su corte ni con sus reinas. Un anhelo por algo que no sea poder, ni tributo, ni miedo. Y ese anhelo está a punto de encontrar un rostro y un nombre. Tú no eres de aquí. Eso es lo primero que sientes cada mañana al despertar. No es el aire de tu hogar, un valle verde y húmedo en la provincia de Yoloxochitl, la tierra de las flores del corazón. Allí, el aire olía a tierra fértil, a orquídeas salvajes y a la promesa de lluvia. Aquí, en el corazón del imperio, el aire es más delgado y huele a agua del lago, a humo de miles de hogares y al incienso penetrante que nunca cesa. Has estado en Tenochtitlan durante 6 ciclos lunares y todavía sientes como una semilla extraña plantada en un jardín de piedra. Tu llegada fue una consecuencia del poder, no de tu elección. Tu gente, conocida por sus delicados trabajos en pluma y sus escribas de un talento excepcional, fue pacificada por los ejércitos de la Triple Alianza el año anterior. Y con la paz vino el tributo. Este es el motor del imperio, un hecho histórico tan sólido como las pirámides. Cada ciudad-estado conquistada, Altepetl, debía pagar. Mantas de algodón, granos, jade, turquesa y a veces, lo más valioso de todo, personas con habilidades especiales. Tú no fuiste encadenada ni arrastrada, simplemente fuiste elegida, un honor que se sentía exactamente como una sentencia. Te llevaron a la capital para que te unieras al cuerpo de tlacuilos, los pintores escribas que documentaban la historia, la genealogía, los mapas y los registros de tributo del imperio. Es una posición de prestigio, una curiosidad poco conocida para los de afuera, que a menudo piensan en los aztecas solo en términos de guerreros, pero los tlacuilos
Eran los guardianes del conocimiento, los artistas que hacían hablar al papel de amate y a la piel de venado. No solo escribían, pintaban el conocimiento con glifos y colores que tenían significados profundos. El rojo para la sangre y el poder, el amarillo para el sol, el azul para el agua sagrada. Está sentada ahora en un patio interior del complejo del palacio, un área designada para los artesanos. El sol se filtra a través de un dosel de tela, creando un ambiente de luz suave. Frente a ti, tienes una larga tira de piel de venado tratada, estirada y blanqueada, esperando ser transformada en una página de historia. A tu lado, tienes tus herramientas, pinceles hechos con pelo de conejo de la más fina calidad, con mangos de hueso pulido y pequeñas vasijas de cerámica que contienen tus pigmentos, molidos por ti misma a partir de minerales y plantas. Estás trabajando en un códice que detalla la recolección de tributos de las provincias del sur. Te das cuenta, con una leve ironía, que hasta en el poderoso imperio azteca a nadie le gusta hacer su declaración de impuestos. Es un trabajo tedioso, pero tu mano se mueve con una gracia y precisión que hace que incluso las listas de jarras de miel y fardos de plumas parezcan tener vida. Tu nombre es Isel, un nombre corto, simple, que significa única. En tu tierra era común. Aquí suena extranjero y a menudo lo pronuncian mal. Pero tú eres, de hecho, única. Y es por eso que te eligieron. Tu estilo es diferente. Los tlacuilos de Tenochtitlan tienen un estilo rígido, poderoso, casi brutal en su formalidad. Siguen las reglas al pie de la letra. Tus figuras, sin embargo, tienen una fluidez, una vida sutil en la mirada de un rostro o en la curva de una planta que se sale de la norma. Es una diferencia minúscula, casi imperceptible para un ojo no entrenado, pero está ahí. Y aquí es donde te encuentras, en medio de un debate que ni siquiera sabes que existe fuera de estos muros. Los historiadores del futuro aún discuten si los tlacuilos eran meros ejecutores de una estricta iconografía dictada por el Estado, casi como impresoras humanas, o si poseían un margen de libertad creativa para infundir su propio estilo e interpretación en los códices. ¿Eran artesanos o artistas? ¿Repetidores o creadores? Tú, sin pensarlo, vives en esa frontera. No intentas ser rebelde. Simplemente pintas el mundo como lo sientes, con esa pequeña chispa de vida que tu tierra te enseñó. A tu alrededor, otros artesanos trabajan en silencio. Un hombre talla una máscara ceremonial de un bloque de obsidiana, sus manos firmes y seguras. Un grupo de mujeres teje un tapiz de plumas, usando plumas de quetzal y colibrí para crear un mosaico iridiscente. El aire está lleno de una concentración palpable. A pesar de la belleza que producen, nadie está realmente relajado. Vives y trabajas a la sombra del poder absoluto. Un error, una palabra fuera de lugar, una ofensa accidental, y podrías terminar como alimento para los jaguares en el zoológico privado del Tlatoani. Navegar por los pasillos y las jerarquías del palacio es como tratar de cruzar un canal lleno de canoas, en hora punta, sin un mapa. Es un acto de fe, y un movimiento en falso podría llevarte a un lugar muy desagradable. A veces extrañas tu hogar con una punzada tan aguda que tienes que detenerte y cerrar los ojos. Extrañas el sonido de los monos aulladores al amanecer, el olor de la tierra después de una tormenta, la sensación de caminar descalza sobre la hierba en lugar de sobre piedra labrada, pero aprendes a encontrar pequeñas anclas de belleza en este universo de piedra. La forma en que la luz del atardecer golpea la cima del templo mayor, haciéndolo parecer de oro. El sabor del chocolatl, esa bebida amarga y especiada de cacao reservada para la nobleza, que a veces te dan como recompensa por un trabajo bien hecho. O la sonrisa cómplice de la anciana que te trae la comida, una mujer de tu misma región que ve la nostalgia en tus ojos. Tu supervisor, un sacerdote mayor llamado Mixcoatl, revisa tu trabajo cada tarde. Es un hombre severo, cuyo rostro parece tallado en la misma piedra que los templos. Él ve la diferencia en tu estilo. A veces, frunce el ceño. Otras veces, simplemente te mira con una expresión indescifrable y se va sin decir nada. Hoy, sin embargo, hizo algo diferente.
Se detuvo en una pequeña viñeta que habías pintado, una representación de un colibrí bebiendo de una flor como parte del margen decorativo. Lo miró durante casi un minuto. Luego, sin mirarte, dijo: «El gran orador ha solicitado ver los registros de tributo. Este códice será presentado en su presencia cuando esté terminado». Y con eso, se fue. El patio, que ya era silencioso, parece ahora haber perdido todo el aire. El gran orador, el Huey Tlatoani, Moctezuma. De repente, tu trabajo ya no es una simple lista de impuestos. Es un documento que será tocado y visto por un Dios viviente. Y esa pequeña flor, ese colibrí pintado con un toque de vida que solo tú podías darle, ahora está destinado a florecer o a marchitarse bajo la mirada del hombre más poderoso del mundo. Los días que siguen al anuncio de tu supervisor, Mixcoatl, se sienten como si caminaras bajo el agua. El tiempo se vuelve lento y pesado. Cada línea que pintas, cada color que mezclas, lo haces con una conciencia aguda de quién será el espectador final. Terminas el códice, y cada glifo, cada figura, cada borde decorativo ha sido ejecutado con una perfección que roza lo sobrehumano. La noche antes de la presentación, apenas duermes. No es solo miedo, es una extraña mezcla de pavor y una electricidad que recorre todo tu cuerpo. La mañana de la presentación, te escoltan a un área de preparación. Te bañas 3 veces en agua fría, perfumada con hierbas, y te visten con una túnica de algodón blanco, simple y sin adornos. Es el uniforme de la humildad, diseñado para que no ofendas con colores o lujos la presencia del Tlatoani. Te sientes como una aspirante a fantasma. Al parecer, no se puede oler a persona normal cerca del rey. Junto a ti, Mixcoatl lleva una túnica igualmente sencilla, aunque la suya es de una calidad ligeramente superior. Su rostro es una máscara de impasibilidad, pero ves la tensión en la forma en que aprieta la mandíbula. Finalmente, llega el momento. 2 guardias de la corte, imponentes con sus escudos y mazas con navajas de obsidiana, los conducen a través de una serie de patios y pasillos que nunca antes habías visto. El aire se vuelve más fresco, perfumado con el olor de maderas pulidas y una fragancia floral que no puedes identificar. Entran en una cámara espaciosa, pero no es un gran salón del trono. Es una habitación más íntima, aunque de un lujo sobrecogedor. La luz se filtra a través de pantallas de madera tallada, creando patrones danzantes en el suelo de estuco rojo pulido. Las paredes están cubiertas con tapices de plumas que brillan con 1000 colores. Y allí, sentado en un cojín bajo sobre una estera de paja finamente tejida, está él, Moctezuma. La regla número 1, la que te han repetido hasta la saciedad, es no mirarlo a la cara. La regla número 2 es no darle la espalda. La regla número 3 es hablar solo si él te dirige la palabra. Mantienes tus ojos fijos en el suelo frente a ti. Honestamente, es fácil. Has pasado las últimas semanas mirando fijamente un códice de impuestos. Mirar al suelo ahora mismo se siente como un ascenso profesional. Mixcoatl avanza, se inclina profundamente y coloca el códice doblado sobre una pequeña mesa baja frente al Tlatoani. Luego retrocede, y ambos se arrodillan, con la cabeza gacha. El silencio en la habitación es absoluto. Es tan profundo que puedes escuchar tu propio corazón latiendo en tus oídos. Este es el protocolo que rodea al gobernante azteca, un hecho histórico bien documentado. Era una figura tan sagrada que su presencia física estaba protegida por capas de ritual y etiqueta. Acercarse a él era un privilegio raro y aterrador, regido por leyes estrictas que, si se rompían, solían significar la muerte. Escuchas el suave susurro del papel de piel de venado mientras Moctezuma lo despliega. Pasan varios minutos que se sienten como una eternidad. Solo puedes ver sus pies, calzados con sandalias de oro finamente trabajadas. Imaginas sus ojos recorriendo tu trabajo, juzgando cada trazo. Su voz, cuando finalmente habla, te sorprende. No es el trueno de un dios. Es suave, casi melódica, pero con un timbre de autoridad inconfundible que vibra en el aire. El trabajo es preciso, Mixcoatl, dice. Los registros son claros. El Tlatoani es sabio al verlo, responde Mixcoatl, su voz tensa. Hay otra pausa.
Esperas que los despidan, que este sea el final de la prueba. Pero entonces, la voz del rey vuelve a hablar, esta vez con un matiz de curiosidad. El colibrí, dice simplemente, aquí, en el margen de la página de los tributos de la costa. ¿Por qué está aquí? Sientes que el cuerpo de Mixcoatl se tensa a tu lado. Es tu detalle, tu pequeña adición. Tu supervisor comienza a tartamudear una respuesta estándar sobre la decoración y la belleza. Pero Moctezuma lo interrumpe, no con dureza, sino con una simple palabra: silencio. Y luego, para tu absoluto terror, se dirige a ti. Tú lo pintaste. Una parte de tu cerebro está procesando la pregunta, mientras la otra calcula las probabilidades de que te conviertan en un cojín decorativo para el final del día. Levantar la cabeza es impensable. Responder es obligatorio. Tragas saliva, que de repente se siente como arena. Sí, mi señor, susurras al suelo. Tu voz es apenas un hilo de sonido. ¿Por qué un colibrí en una página sobre maíz y algodón?, pregunta él. Su pregunta no es una acusación, es una genuina indagación. Y aquí, en este momento que podría definir tu muerte, algo dentro de ti se asienta. Es el conocimiento de tu oficio. Hablas, tu voz todavía un susurro, pero clara. Mi señor, el colibrí, el huitzilín, es pequeño, pero es un guerrero. Bebe el néctar de las flores, el corazón dulce de la tierra. El tributo es el néctar del imperio, y el colibrí nos recuerda que incluso lo más dulce es ganado con la fuerza y el espíritu de un guerrero, como nuestro patrón Huitzilopochtli, cuyo nombre lleva al colibrí. Esta es una curiosidad fascinante de la simbología azteca. El colibrí no era solo un pájaro bonito, era un símbolo potente asociado con la guerra, el sacrificio y el dios, patrón de los mexicas. Tu respuesta no es solo sobre arte, es sobre teología, filosofía y política. Has demostrado que no solo tienes una mano hábil, sino una mente que entiende las capas de significado que sostienen al imperio. El silencio que sigue es el más aterrador de todos. Has hablado más de la cuenta. Has ofrecido una interpretación sin que te la pidieran. Has roto el protocolo. Y esto nos lleva a un debate histórico interesante. ¿Era el protocolo que rodeaba a Moctezuma una barrera infranqueable con castigos automáticos e impersonales? ¿O el propio Tlatoani tenía la discreción de doblar las reglas cuando encontraba algo o a alguien de valor excepcional? Tu destino en este mismo instante pende de esa pregunta. Finalmente, Moctezuma habla de nuevo. Levanta la cabeza. Es una orden tan impactante que por un segundo no reaccionas. Mixcoatl a tu lado hace un sonido ahogado. Lentamente, muy lentamente, levantas la vista y por primera vez ves el rostro del Huey Tlatoani. Es más joven de lo que imaginabas, con una nariz aguileña, ojos oscuros y profundos, y una expresión de melancolía pensativa. No hay ira en su mirada, solo una intensa, penetrante curiosidad. Te está mirando, no como un dios a un mortal, sino como un hombre a otro ser humano que acaba de decirle algo interesante. Sus ojos se encuentran con los tuyos por solo un instante, pero en ese instante, un universo de posibilidades no dichas se abre y se cierra. Él asiente, una vez, un gesto casi imperceptible. Puedes retirarte, dice, su voz volviendo a un tono neutro y distante. Deja el códice. Mixcoatl y tú se inclinan tan bajo que sus frentes casi tocan el suelo y retroceden fuera de la habitación sin dar la espalda. Una vez que las puertas se cierran detrás de ustedes, te das cuenta de que no has respirado en lo que parece una vida entera. No estás muerta. No te han convertido en un cojín. Has conocido al sol y no te has quemado, pero algo ha cambiado. Has sido vista y sospechas, con un escalofrío que no tiene nada que ver con el miedo, que esto es solo el principio. La vida después del encuentro con el Tlatoani se vuelve extraña. Vuelves a tu trabajo en el patio de los artesanos, pero el mundo ha cambiado de color. Tus compañeros te miran de reojo. Tu supervisor, Mixcoatl, ahora te trata con una deferencia que es casi más inquietante que su antigua severidad. Pasan los días, y la normalidad intenta regresar, pero es una capa de hielo delgada sobre un lago, profundo. Te preguntas si todo fue un sueño,
un producto de tu ansiedad. Entonces, una noche, mientras recoges tus pinceles bajo la luz de la luna, una figura emerge de las sombras. No es un guardia, ni un sacerdote. Es una mujer mayor, vestida con ropas sencillas, uno de los miles de sirvientes anónimos que mantienen el palacio en funcionamiento. No dice nada, simplemente te hace un gesto con la cabeza, una invitación silenciosa a seguirla. No hay una invitación grabada, ni se requiere confirmar asistencia. La política de cancelación del Tlatoani es, sospechas, bastante estricta. La sigues. Te guía lejos de las áreas que conoces, a través de pasillos de servicio débilmente iluminados y por escaleras de caracol que parecen talladas en la roca viva. Empiezas a conocer el palacio mejor que los ratones, aunque con un riesgo considerablemente mayor de acabar en una trampa. Finalmente, la mujer se detiene ante una pequeña puerta de madera oculta detrás de un tapiz. La abre y te indica que entres. Al cruzar el umbral, el aire cambia por completo. Sales a un jardín, pero no es como los patios abiertos y formales del palacio. Este es un espacio pequeño, amurallado, un secreto verde en el corazón de la piedra. La luna llena baña el lugar con una luz plateada, haciendo que las hojas oscuras de las plantas brillen. El aire está cargado con el perfume de flores que nunca has visto antes, flores que, según dicen, solo abren sus pétalos en la noche. Un pequeño arroyo, alimentado por un acueducto, murmura suavemente mientras serpentea entre helechos y rocas cubiertas de musgo. Moctezuma está de pie junto al arroyo, pero no es el mismo hombre que viste en la cámara de audiencias. No lleva sus insignias de poder, ni sus sandalias de oro. Viste una simple túnica de algodón oscuro. Por primera vez, no parece un dios, sino un hombre contemplando su jardín. Él se vuelve hacia ti, y esta vez no bajas la mirada. El miedo sigue ahí, un zumbido bajo en tu sangre, pero ahora está mezclado con una curiosidad abrumadora. Te pregunté por el colibrí, dice, su voz tranquila encajando perfectamente con la paz del jardín. Pero tu gente no son mexicas, no adoran a Huitzilopochtli como nosotros. ¿Qué significa el pájaro para ti? Y así es como comienza, no con una orden, ni con una declaración, sino con una pregunta. Te sientas a una distancia respetuosa y le hablas de tu hogar. Le describes cómo, para tu pueblo, el colibrí es un mensajero entre el mundo de los vivos y el mundo de los espíritus, un símbolo de la agilidad de la mente y la alegría del corazón. Esta se convierte en la primera de muchas conversaciones. Cada pocas noches, la sirvienta silenciosa aparece y tú la sigues a este santuario secreto. Te das cuenta de que te ha convocado no como a una súbdita, sino como a una mente. Él está rodeado de gente que le dice lo que quiere oír, que le habla del poder, la guerra y el destino cósmico. Pero tú le hablas de cómo se hace el pigmento azul. A partir de la arcilla y las hojas de añil, le cuentas las historias que tu abuela te contaba sobre la creación del mundo, historias diferentes a las suyas. Te conviertes en su códice viviente. Hablan de filosofía y de estrellas, no de política. Es una gran mejora con respecto a los códices de impuestos, aunque, siendo honestos, casi cualquier cosa lo sería. Estas reuniones tienen lugar en los rincones más privados del gran palacio de Moctezuma, un hecho histórico que a menudo se pierde en las crónicas de la conquista. Su palacio no era solo un edificio, era un microcosmos. Tenía sus propias armerías, talleres de artesanos, tribunales y residencias para miles de personas. Y, lo más importante, tenía vastos jardines botánicos y un zoológico, o más bien un aviario y una colección de animales de todo el imperio. Y es aquí donde los historiadores aún debaten. ¿Eran estos jardines y zoológicos simplemente una muestra de poder, un gabinete de curiosidades para impresionar a los visitantes y demostrar el alcance de su dominio? ¿O tenían un propósito cosmológico más profundo, un intento de recrear el universo entero en una versión ordenada y controlada, un microcosmos sagrado donde el Tlatoani podía caminar como un dios entre todas las formas de la creación? Mientras caminas con él por un sendero bordeado de orquídeas raras, sintiendo el calor que emana de los recintos de los jaguares cercanos, te inclinas a creer lo segundo.
Este lugar es su intento de darle sentido a un universo caótico. En una de esas noches, te muestra su aviario. Cientos de aves de colores inimaginables vuelan en enormes jaulas tejidas. Te habla de sus nombres, de sus hábitats. Señala a los quetzales, cuyas plumas de cola son más valiosas que el oro. Y en su voz, escuchas no solo el orgullo de un coleccionista, sino una profunda conexión con el mundo natural. Te habla de Tolan, la mítica ciudad dorada de los sabios toltecas, un lugar de perfección artística y conocimiento que los aztecas siempre intentaron emular. Es una curiosidad poco conocida que la obsesión de los mexicas no era solo con la guerra, sino con ser los herederos legítimos de esta civilización perdida de artistas y eruditos. A veces, te confiesa en voz baja, creo que los cantos de estas aves son más sabios que los consejos de mis sacerdotes. Es una declaración asombrosa, una herejía susurrada en la oscuridad, y en ese momento te das cuenta de la profundidad de su soledad. Él es el centro del universo, y sin embargo, es el único hombre que no puede hablar libremente con nadie, excepto, ahora, contigo, la chica de la provincia conquistada, la pintora de colibríes. La relación que florece en estos jardines secretos no es todavía una de amantes. Es algo más raro, más peligroso. Es una reunión de mentes, una alianza de almas solitarias en el centro del poder. Él te ofrece un santuario del miedo y la política de la corte. Y tú, sin darte cuenta, le ofreces un escape de su propia divinidad. Eres la única persona en todo el imperio que no le habla al Tlatoani, sino a Moctezuma. Y ambos saben, sin decirlo, que este secreto es una flor frágil que, si alguna vez se expone a la luz del sol, se marchitará instantáneamente. Tu mundo secreto no puede permanecer aislado para siempre. El palacio es un organismo vivo, con ojos y oídos en cada corredor. Y aunque tus encuentros con Moctezuma ocurren en la más profunda clandestinidad, el efecto que tienen sobre ambos comienza a irradiar hacia el exterior, como el calor de una hoguera oculta. El primer cambio que notas es en el aire. El aire en el patio de los artesanos ha cambiado. Antes, era un ambiente de concentración profesional y camaradería silenciosa. Ahora tiene un toque de vamos a ignorar a la chica nueva que podría estar cometiendo traición. Es mucho menos relajante. Las conversaciones se detienen bruscamente cuando te acercas a buscar una vasija de pigmento. Las sonrisas que antes te ofrecían se han vuelto tensas o han desaparecido por completo. Te mueves por los pasillos del palacio intentando ser un fantasma, un soplo de aire. Te estás volviendo tan buena en ello que un día casi te atraviesa un noble que viene absorto en sus pensamientos. Lamentablemente, la física sigue aplicando. Los susurros comienzan como el zumbido de un mosquito, casi inaudibles pero increíblemente irritantes. Al principio son vagos. El Tlatoani parece distraído últimamente. ¿Has notado que solicita códices antiguos sobre temas extraños? Pero, pronto, los susurros adquieren un nombre. Tu nombre. La chica de Yoloxochitl pasa mucho tiempo en la biblioteca del palacio. ¿Por qué el gran orador se interesaría en la técnica de pintura de una provinciana? Los susurros más venenosos, sin embargo, provienen de un lugar específico, el Cihuatecpan, los aposentos de las mujeres reales. Este es un mundo dentro de un mundo, un laberinto de patios y habitaciones donde viven las esposas y consortes de Moctezuma. Es un lugar de lujo, pero también de una competencia feroz y silenciosa. La posición en esta corte no es un juego, es política al más alto nivel. Este es un hecho central de la vida imperial azteca. Los matrimonios del Tlatoani eran alianzas políticas. Su esposa principal, la Tecuichpo, era probablemente la hija de un gobernante aliado, una pieza clave en el tablero de poder de la Triple Alianza. Las otras esposas también provenían de familias nobles, y cada una esperaba que su hijo fuera el elegido para heredar el trono. Tú no encajas en esta ecuación. No eres una princesa, no traes contigo una alianza política y no tienes linaje. Eres una anomalía, un error en el sistema, y por eso eres una amenaza. Las miradas que recibes de estas mujeres, ataviadas con sus huipiles bordados y sus joyas de jade, podrían cuajar la leche. Si las miradas mataran,
ya serías un fino mosaico de obsidiana en el fondo del lago Texcoco. La líder de esta facción silenciosa es Teotlalco, la esposa principal, una mujer cuya belleza solo es superada por su astucia política y su orgullo. No la ves a menudo, pero sientes su influencia en todas partes. Es ella quien, sin duda, alimenta los rumores, regando las semillas de la sospecha con el veneno de la insinuación. Aquí entramos en un debate que apasiona a los historiadores. ¿Cuál era el poder real que ejercían las esposas del Tlatoani? ¿Eran meros peones en juegos dinásticos, confinadas a sus lujosos aposentos para producir herederos? ¿O eran jugadoras políticas, activas, dirigiendo facciones, tejiendo redes de influencia y maniobrando para asegurar el futuro de sus hijos y desestabilizar a sus rivales? Al sentir el frío colectivo que emana del Ciguatecpan, no tienes ninguna duda de que la segunda opción es la correcta. Estas mujeres no son muñecas decorativas, son estrategas. La situación es irónica. El segundo hombre más poderoso del imperio ostenta el título de Cihuacoatl, que se traduce como mujer serpiente. Es una curiosidad histórica que este puesto de primer ministro lo ocupara un hombre. Pero tú descubres rápidamente que la verdadera corte de las serpientes, el lugar del veneno sutil y los ataques silenciosos, no es la oficina del Cihuacoatl, sino los jardines y patios donde las consortes del rey tejen sus intrigas. Una tarde, mientras trabajas, una de las sirvientas de Teotlalco se acerca a tu puesto. No te habla directamente. Finge admirar los pigmentos. ¡Qué rojo tan vibrante!, dice en voz alta, para que todos en el patio la oigan. Casi tan rojo como la sangre de los traidores, o de las mujeres tontas que vuelan demasiado cerca del sol. Luego se aleja, dejándote en un silencio sepulcral. El mensaje es inequívoco. Esa noche, en el jardín secreto, Moctezuma nota la tensión en tu rostro. ¿Qué te preocupa, Isel?, pregunta. Dudas en hablar. Quejarte de las reinas del imperio parece una forma rápida de terminar tu privilegiado acceso, y posiblemente tu vida. Pero la honestidad se ha convertido en la base de su extraña relación. Le cuentas, en voz baja, sobre los susurros, sobre la hostilidad, sobre la amenaza velada. Él escucha pacientemente, su rostro impasible a la luz de la luna. Cuando terminas, se queda en silencio por un largo momento, observando a los peces plateados que nadan en el arroyo. El poder, dice finalmente, atrae a los celos como la miel a las moscas. Creen que me robas algo. Influencia, tiempo, favor. No entienden que me das algo que ellos nunca podrán. Un momento de silencio en medio del ruido te tranquiliza. Te dice que estás bajo su protección, que nadie se atreverá a hacerte daño mientras él lo prohíba. Y le crees. Pero mientras regresas a tus aposentos esa noche, a través de los pasillos oscuros y secretos, no puedes evitar sentir que su protección es como un muro que te rodea, pero que ese mismo muro te aísla aún más. Los susurros han comenzado a construir una jaula a tu alrededor, y sospechas que, con el tiempo, ni siquiera el Tlatoani podrá encontrar la llave. Las conversaciones en el jardín secreto comienzan a cambiar de curso. Se alejan de las estrellas y la poesía, y se adentran en aguas más profundas y peligrosas. Moctezuma ya no solo busca un respiro de su divinidad, ahora busca tu perspectiva sobre los problemas que la acompañan. Comienza de manera sutil. Te cuenta sobre una disputa de tierras entre dos pueblos aliados, o sobre la dificultad de interpretar un antiguo texto profético que sus sacerdotes no logran descifrar. Al principio, dudas. ¿Quién eres tú, una pintora de una provincia conquistada, para opinar sobre los asuntos del imperio? Pero tu mente, entrenada como Tlacuilo para analizar, interpretar y encontrar patrones, no puede evitar trabajar en los problemas que él te presenta. De repente, pasas de explicar el simbolismo de un caracol a opinar sobre la logística de un acueducto. No recuerdas haber visto eso en la descripción de tu trabajo como pintora. Debió estar en la letra pequeña. Un día, él te habla de un problema persistente, una provincia lejana que paga su tributo tarde y de mala calidad de forma recurrente. Su consejo le presiona para enviar una expedición punitiva, para hacer de ellos un ejemplo.
Ves a los miembros de su Consejo Supremo en tu mente, esos hombres de rostro severo que parecen estar permanentemente oliendo algo desagradable. Sus soluciones a todo parecen involucrar ya sea sacrificar a alguien o aumentar los impuestos, o ambos. Mi señor, dices con cuidado, quizás el problema no es la lealtad, sino el camino. Los códices de mapas muestran que su ruta comercial más directa pasa por un desfiladero propenso a deslaves en la temporada de lluvias. Quizás su tardanza no es un desafío, sino una dificultad. Le sugieres enviar ingenieros para reforzar el camino, en lugar de guerreros para quemar las aldeas. Una solución que busca construir, en lugar de destruir. Él te mira, y ves en sus ojos algo que nunca antes habías visto. Alivio. Está rodeado por una maquinaria de gobierno. Un hecho histórico ineludible. El Huey Tlatoani no gobernaba solo. Tenía un consejo principal de 4 nobles, generalmente sus parientes más cercanos, que ocupaban los puestos más altos. Eran su gabinete, sus generales, sus jueces. Pero sus consejos, aunque sabios en el camino de la guerra y la tradición, a menudo carecían de imaginación. Estaban atrapados en la misma lógica que había gobernado el imperio durante generaciones. Tú, en cambio, eres algo nuevo. Eres una extraña. No tienes un linaje que defender ni una facción política que promover. Tu consejo es puro. Y esto nos lleva a un debate histórico sobre la naturaleza del gobierno de Moctezuma. Fue un autócrata absoluto que imponía su voluntad sin cuestionamientos, o su gobierno era, en realidad, mucho más consultivo, un delicado equilibrio donde dependía en gran medida del consejo de la nobleza y el sacerdocio. Tu creciente influencia sugiere una tercera opción, que era un líder que se sentía limitado por su consejo tradicional. Buscaba activamente nuevas perspectivas, incluso si tenía que encontrarlas en el secreto de sus jardines. Él comienza a implementar algunas de tus ideas, siempre de forma discreta, presentándolas como propias. Y funcionan. La provincia rebelde paga su tributo a tiempo después de que la ruta comercial es asegurada. Una disputa sobre el agua se resuelve con un ritual antiguo que tú recordaste de un códice olvidado, salvando el honor de ambos señores implicados. Te has convertido, en secreto, en la consejera que nadie eligió. Moctezuma empieza a verte no solo como una artista o una confidente, sino como alguien con un in-ixtli, in-yolotl bien formado, una cara y un corazón sabios. Esta es una curiosidad poco conocida del pensamiento náhuatl. El concepto de personalidad y educación se resumía en esta frase. Un rostro sabio y un corazón firme eran el ideal de un individuo bien educado. Él ve que tu educación, aunque diferente a la de la nobleza mexica, ha forjado en ti un carácter en el que puede confiar. Darle consejos a un semidios, sin embargo, sigue siendo una tarea delicada. Tienes que envolver la crítica en tantas capas de respeto que es como intentar regalarle un cuchillo de obsidiana dentro de 1000 mantas de algodón. El mensaje puede perderse en el envoltorio, pero aprendes a comunicarte en este lenguaje de sutilezas y metáforas. Descubres que tu formación como tlacuilo te sirve mejor que cualquier escuela de política. Sabes que un solo glifo mal colocado puede cambiar el significado de una historia entera. De la misma manera, una palabra mal elegida puede provocar un desastre. Tu influencia, sin embargo, no pasa completamente desapercibida. Aunque los detalles de tus conversaciones son secretos, los resultados no lo son. Los sacerdotes se preguntan de dónde saca el Tlatoani estas nuevas y extrañas soluciones. Los nobles del consejo sienten que su autoridad es sutilmente desafiada por una fuente invisible, y su sospecha, como el agua que se filtra por una grieta, siempre encuentra el mismo camino. Vuelve hacia ti, la pintora provinciana, la favorita. Ya no eres solo una distracción romántica o un capricho exótico para la corte. Ahora eres una fuerza política, una influencia ilegítima en los oídos del rey. El peligro ha aumentado exponencialmente. Antes, se trataba de celos personales. Ahora, se trata de la estabilidad del poder y la tradición del imperio. Y te das cuenta de que al ayudar al hombre,
Has puesto en peligro no solo a la mujer, sino a la estructura misma que él gobierna. Tu influencia sobre Moctezuma es un río subterráneo, poderoso, pero invisible. Sin embargo, incluso el río más profundo a veces muestra su corriente en la superficie, y un día la superficie se riza para que todos la vean. Te encuentras en una de las salas de consejo menores, un espacio que no está destinado a las grandes ceremonias, sino al trabajo diario del imperio. Estás allí por una razón perfectamente legítima: entregar un nuevo juego de pigmentos al maestro arquitecto del Tlatoani, que está supervisando la creación de un gran mural que representará la fundación de Tenochtitlan. Tu trabajo te otorga una especie de invisibilidad en estos círculos. Eres como el mobiliario, pero con la capacidad de sentir un pánico existencial. La mayoría de los nobles y sacerdotes te miran sin verte realmente. Moctezuma está presente, revisando los planos para un nuevo templo dedicado a Eekatl, el dios del viento. Lo rodean los sacerdotes de más alto rango, hombres sabios conocidos como Tlamatinime, los que saben algo. Esta es una curiosidad fascinante de la sociedad azteca. No todos los sacerdotes eran iguales. Los Tlamatinime eran los filósofos, los astrónomos, los guardianes del calendario y los intérpretes de los códices sagrados. Su conocimiento era la base misma de la cosmología del imperio. Surge una disputa. El arquitecto jefe ha diseñado la puerta principal del templo orientada al este para recibir el primer aliento del sol, pero uno de los sacerdotes más ancianos insiste en que un códice antiguo dicta que debe mirar hacia el sur para honrar el origen del viento. Discuten, citando textos y presagios. Moctezuma escucha, su rostro una máscara de paciencia, pero sientes la frustración que emana de él. Y entonces, sucede. Él levanta la vista del plano, sus ojos buscando una solución más allá de la tradición y el dogma. Su mirada recorre la habitación, pasa por encima de los sacerdotes y arquitectos, y se posa directamente en ti, que estás de pie en silencio en un rincón. No dice tu nombre, no hace ningún gesto, pero su mirada es una pregunta clara, directa, un hábito forjado en las noches secretas del jardín. ¿Qué piensas tú, Isel? Por un latido del corazón, el tiempo se congela, y en ese instante no eres invisible. Eres el centro de la habitación. Todos los presentes, el arquitecto, los sacerdotes, los guardias, siguen la línea de la mirada de su rey. Todos los ojos se vuelven hacia ti. Sientes lo que debe sentir un ciervo cuando se da cuenta de que no está en un claro del bosque, sino en una cena de jaguares, y él es el plato principal. El silencio es tan absoluto que podrías oír caer una pluma de colibrí. El secreto está expuesto, desnudo bajo la luz del sol, suspendido en el aire como un grano de polvo en un rayo de luz. Es una revelación no de amor, sino de algo mucho más peligroso, de confianza. El Tlatoani, el portavoz de los dioses, ha ignorado a sus sabios y ha buscado el consejo de una pintora sin nombre. Tu mente se acelera. Responder a su mirada sería una confesión. Quedarte quieta sería una admisión de culpa. En una fracción de segundo, eliges la única salida posible: el caos. Dejas caer la vasija de cerámica que llevas en las manos. Se estrella contra el suelo de piedra con un ruido escandaloso, esparciendo un charco de un vibrante azul turquesa. Inmediatamente, te lanzas al suelo, no con la gracia de una reverencia, sino con el pánico de una sirvienta torpe, murmurando disculpas atropelladas y desesperadas mientras intentas recoger los trozos de cerámica. Tu acción rompe el hechizo. En el mismo instante, Moctezuma se da cuenta de su error garrafal. Se vuelve bruscamente hacia el arquitecto. La incompetencia de tus artesanos me distrae, brama. Su voz un trueno repentino que hace que todos se estremezcan. La puerta mirará al este. Es mi voluntad. Ahora salgan de mi vista. Es una explosión de ira calculada, una tormenta para ocultar un relámpago. Los sacerdotes y el arquitecto, sorprendidos y aterrorizados por el repentino cambio de humor del rey, se inclinan profundamente y se retiran de la habitación casi corriendo. En menos de un minuto, estás sola en la sala, arrodillada en un charco de pintura azul.
con Moctezuma de pie sobre ti. Este momento pone de relieve un debate histórico. ¿Cuánto de la vida personal de un tlatoani era verdaderamente privada? ¿Podía un gobernante considerado divino tener relaciones personales fuera del estricto protocolo, o cada uno de sus movimientos y palabras era, por definición, un acto político? Acabas de experimentar la respuesta. La línea entre lo personal y lo político es una ilusión, y cruzarla tiene consecuencias inmediatas. Moctezuma no dice nada, simplemente te mira, y en sus ojos ves una mezcla de furia hacia sí mismo y un nuevo tipo de miedo. El secreto ha sido comprometido. El murmullo se convertirá en un clamor. Se da la vuelta y se va sin decir una palabra, dejándote sola con el desastre que has creado para salvarlos a ambos. Después del incidente, evitas a todo el mundo con tanto esmero que prácticamente te fusionas con las paredes. Estás considerando seriamente adoptar el camuflaje de un camaleón como tu nuevo estilo personal. Las miradas ya no son solo frías, son afiladas. Sabes, y sabes que ellos saben. La noche siguiente, y la siguiente, la sirvienta silenciosa no viene. El camino al jardín secreto está cerrado. El silencio de Moctezuma es más aterrador que cualquier ira. Te das cuenta de que para proteger el secreto y para protegerte a ti, él se ve obligado a tomar medidas más drásticas. Te ha cortado el acceso, te ha empujado de vuelta a las sombras, pero ahora las sombras ya no se sienten seguras, se sienten como una jaula. El silencio del tlatoani es un castigo más eficaz que cualquier palabra. Las noches pasan y la sirvienta silenciosa no vuelve a aparecer. El jardín secreto podría estar en otro universo. Estás de vuelta en tu mundo, original, pero ahora es un territorio hostil. Tu popularidad ha caído tanto que los mosquitos del lago de Texcoco tienen mejor vida social que tú, y al menos a ellos, la gente intenta matarlos de frente. La invisibilidad que antes era tu escudo, ahora es el manto de un fantasma, y te das cuenta de que un fantasma puede ser exorcizado. El incidente en la sala del consejo no fue olvidado. Fue una semilla, y en el terreno fértil de la envidia y el miedo de la corte, esa semilla ha comenzado a germinar en la oscuridad. Sientes que una soga invisible se aprieta a tu alrededor. Has pasado de ser la consejera secreta a la sospechosa número 1. Es un ascenso de carrera que definitivamente no pediste. Comienzas a ver las alianzas formándose en las sombras. Un día, desde la distancia, ves a Teotlalco, la esposa principal de Moctezuma, hablando en voz baja con el sumo sacerdote del templo de Huitzilopochtli, un hombre llamado Tlacatecatl. Sus rostros son graves, sus gestos discretos. No, están intercambiando recetas de tamales. La forma en que sus ojos se desvían hacia ti por una fracción de segundo te dice que tú eres el ingrediente principal en lo que sea que estén cocinando. A ellos se une a veces Cuitláhuac, el propio hermano del tlatoani, un guerrero respetado que siempre ha creído que Moctezuma es demasiado introspectivo, demasiado poeta y poco rey. Ellos son el núcleo de la conspiración. Teotlalco, que lucha por el futuro de su linaje. Tlacatecatl, que ve tu influencia secular como una herejía que debilita la fe y su propio poder. Y Cuitláhuac, que ve en ti el símbolo de la debilidad de su hermano y una amenaza para la estabilidad del imperio. Su problema es que no pueden actuar abiertamente. Eres una simple pintora, pero sigues estando, aunque sea a distancia, bajo el manto del favor del tlatoani. Atacarte directamente sería un insulto a su juicio, así que eligen un arma más sutil y mucho más letal, la superstición. Planean acusarte de brujería. Esta es una de las curiosidades más oscuras y menos comprendidas de la sociedad azteca. La creencia y el miedo a los Tlahuelpuchitl, los hechiceros o brujas, no eran figuras de cuentos de hadas, eran una amenaza real y aterradora en la mente de la gente. Se creía que podían cambiar de forma, chupar la sangre de los niños por la noche o lanzar hechizos que causaban enfermedades y desgracias. Una acusación de brujería era increíblemente difícil de refutar y casi siempre terminaba en una muerte brutal, a menudo por lapidación o garrote.
Era el arma perfecta para eliminar a un enemigo sin pruebas tangibles. La campaña comienza de forma insidiosa. Un niño, en los aposentos de una de las consortes secundarias, cae enfermo con una fiebre repentina. Alguien recuerda haberte visto cerca de sus habitaciones ese día. Una sequía localizada afecta a algunos de los jardines del palacio, pero no a los que están cerca del patio de los artesanos. Es ella, susurran. Controla los elementos para su propio beneficio. Pequeños objetos de mala suerte, un mechón de pelo atado con un hilo rojo, una figura de arcilla rota, empiezan a aparecer en los umbrales de las personas que han sido amables contigo. El miedo es contagioso, y pronto, hasta la anciana que te traía la comida ahora deja la bandeja en el suelo y se aleja sin mirarte a los ojos. Este creciente malestar en la corte alimenta un debate histórico más amplio. ¿Era el reinado tardío de Moctezuma un pináculo de estabilidad, un imperio en su cenit de poder? ¿O ya existían profundas fisuras y un creciente descontento entre la élite de Tenochtitlan, que consideraba a su tlatoani indeciso, autocrático o peligrosamente absorto en presagios y asuntos privados? La facilidad con la que esta conspiración echa raíces sugiere que el suelo ya estaba preparado, que tu presencia simplemente ha servido como el catalizador para que las tensiones existentes salgan a la superficie. El poder del sacerdocio, un hecho histórico innegable, es el motor de esta conspiración. Los sumos sacerdotes no eran solo figuras religiosas, eran una fuerza política inmensa, a veces rivalizando con la del propio Tlatoani. Controlaban el calendario, interpretaban la voluntad de los dioses y podían movilizar a la población con un fervor que ningún noble podía igualar. Cuando el sumo sacerdote Tlacatecatl comienza a predicar en el recinto del templo sobre las influencias corruptoras y las sombras que se arrastran en el corazón del palacio, no necesita decir tu nombre. Todos saben de quién está hablando. Estás atrapada. Si te quedas en silencio, tu inacción se interpreta como culpa. Si intentas defenderte, ¿cómo refutas los susurros y las miradas? ¿Cómo demuestras que no eres una bruja? Es una acusación diseñada para ser irrefutable. Tu única esperanza es Moctezuma, pero él te ha encerrado en este silencio, te ha alejado. Lo hizo para protegerte, o porque él también ha empezado a dudar, influenciado por los rumores que sin duda llegan a sus oídos. La conspiración está llegando a su punto culminante. Sientes que están esperando el momento adecuado, el presagio perfecto o el desastre oportuno para lanzarte a la pira ceremonial. Tu vida en el palacio se ha convertido en un juego mortal de supervivencia y te das cuenta, con una claridad helada, de que los jardines secretos y las conversaciones filosóficas no eran un escape de la realidad, eran solo el ojo tranquilo de un huracán que ahora está a punto de desatarse sobre ti. La conspiración en tu contra no necesita fabricar desastres. El universo mismo parece empezar a conspirar. Una atmósfera de pavor, densa y pegajosa como la niebla del lago al amanecer, desciende sobre todo el Valle de México. El ambiente en la ciudad se ha vuelto tan tenso que podrías usarlo para cortar obsidiana. La gente mira al cielo esperando malas noticias. El pronóstico del tiempo ahora es parcialmente nublado con una probabilidad del fin del mundo. Comienzan los presagios. Estos no son los susurros de la corte, sino gritos del cosmos, eventos tan extraños y terribles que sacuden la fe del imperio hasta sus cimientos. Este es un hecho histórico, narrado por los propios sabios aztecas después de la catástrofe, una serie de 8 presagios funestos que anunciaron el fin de su era, y tú estás a punto de convertirte en el rostro humano de este terror cósmico. Primero, una noche, aparece una espiga de fuego en el cielo oriental. No es un cometa, parece sangrar fuego, una herida en la noche que se levanta desde el horizonte y casi toca el cenit. Permanece allí durante un año entero, visible cada noche, un recordatorio constante de que el orden del mundo está roto. Luego, sin tormenta ni relámpagos, el templo de Huitzilopochtli, el dios de la guerra y patrón de los mexicas, arde en llamas por sí solo. El fuego es tan feroz
que el agua lanzada por la gente parece avivarlo en lugar de apagarlo, hasta que el santuario más sagrado del imperio queda reducido a cenizas. Cada uno de estos eventos es un martillazo en el alma de Tenochtitlan, y con cada golpe, la conspiración en tu contra gana fuerza. Tlacatecatl, el sumo sacerdote, predica con fervor renovado. Los cielos están enojados, clama desde lo alto de las escalinatas del templo. El sol, nuestro Padre, aparta la mirada. ¿Por qué? Porque una sombra ha caído sobre el corazón del Anáhuac, una influencia extraña que ha desviado la mente de nuestro líder. No dice tu nombre, pero su mirada se dirige hacia el palacio, y todos entienden. Aparentemente, ahora eres la responsable de cometas no autorizados y combustión espontánea de templos. Esperas que no te culpen también por el sabor del pulque de anoche. Los presagios se vuelven más extraños. Se oye por las noches la voz de una mujer que llora, vagando por las calles de la ciudad, lamentándose por el destino de sus hijos. Hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos, grita su voz fantasmal. Escuchas los rumores desde tu aislamiento y piensas que, dadas las circunstancias, es una reacción bastante razonable. Casi te apetece unirte a ella para hacer un dúo. La gente la llama Cihuateteo, el espíritu de una mujer muerta en el parto. Los conspiradores la llaman la voz de la tierra misma, llorando por la impureza que has introducido. Te has convertido en una figura de Nepantla. Esta es una curiosidad del pensamiento náhuatl, una palabra que significa estar en el medio. Describe un estado de desgarro, de no pertenecer a ninguno de los dos lados, de estar atrapado entre dos mundos. Tú eres la encarnación del Nepantla, ni de la nobleza ni del pueblo, ni de Tenochtitlan, ni de tu hogar, atrapada entre el favor perdido del Tlatoani y el odio de su corte. Y los sacerdotes argumentan que es esta intermediación tuya la que ha creado una fisura en el cosmos, una grieta por la que se cuelan los monstruos y los presagios. Por supuesto, los historiadores del futuro debatirán apasionadamente sobre estos presagios. ¿Realmente ocurrieron, como se describen, con esa precisión poética y aterradora, o fueron eventos naturales, un cometa, un incendio provocado por un rayo seco, una histeria colectiva, que fueron recordados, exagerados e interpretados retrospectivamente después de la conquista para dar un sentido cósmico y una explicación divina a una catástrofe que de otro modo sería simplemente un acto brutal de la historia humana? Pero para ti, aquí y ahora, son reales. El miedo que inspiran es real, y el peligro que representan, para ti, es inminente. El golpe final llega cuando unos pescadores capturan un pájaro extraño, parecido a una grulla, de un color ceniciento, y se lo llevan a Moctezuma. El pájaro tiene en la coronilla de su cabeza una especie de espejo de obsidiana. Cuando Moctezuma mira en el espejo, no ve su propio reflejo, ve el cielo nocturno y las estrellas, y cuando mira por segunda vez, ve un ejército de hombres armados, montados sobre bestias parecidas a ciervos, avanzando y haciendo la guerra. Cuando se vuelve para mostrar esta visión a sus sabios, el pájaro desaparece. La noticia de esta visión se filtra fuera de las cámaras reales. Ahora, la amenaza tiene una cara, un ejército que viene de lejos, y la causa, según la corte, sigue siendo la misma. Tú eres el imán que atrae esta desgracia. Has hechizado al Tlatoani, has debilitado su tonali, su fuerza vital, y has dejado al imperio vulnerable. Moctezuma se encierra aún más en sí mismo. Las pocas veces que lo ves a lo lejos, parece un hombre, atormentado, más delgado, con la mirada perdida en el horizonte. ¿Cree en las acusaciones? ¿O está paralizado, atrapado entre su afecto por ti y el peso abrumador de la evidencia cósmica que sus sacerdotes le presentan cada día? Su silencio, que una vez fue una táctica para protegerte, ahora se ha convertido en tu sentencia. Te ha dejado a la deriva en un mar de miedo, y los tiburones están dando vueltas, cada vez más cerca. La conspiración ya no necesita susurrar, ahora grita con la voz de los cometas y los fuegos inexplicables. Solo necesitan una última señal, una última excusa para actuar, y esa señal está a punto de llegar, no del cielo,
sino del mar. La última señal no llega del cielo nocturno. Llega con la marea de la mañana en la costa del este, en la tierra de los totonacas. Un painani, un corredor imperial, llega al palacio. No corre con el ritmo firme de un mensajero, sino con el tropiezo desesperado de un hombre que ha visto un fantasma. Cae exhausto ante los guardias del palacio, sus pulmones ardiendo, y entrega un mensaje que cambiará el curso de la historia. La noticia se extiende por el palacio como un reguero de pólvora. Al principio son rumores confusos, fragmentos de locura, torres flotantes en el mar, hombres con piel como la cal y pelo como el sol. Tu primer pensamiento es que necesitan un poco de sol. Tu segundo pensamiento es que esto va a complicar mucho las cosas. Pero los informes se vuelven más detallados, más coherentes, más aterradores. Han desembarcado. Son unos pocos cientos, pero tienen armas que escupen fuego con el sonido de un trueno. Montan sobre bestias que describen como ciervos gigantes sin cuernos, que corren más rápido que el mejor guerrero. Es la visión del pájaro espejo hecha realidad, el ejército que viene de lejos, y han llegado, como dictaba la antigua profecía, en un año Seacatl, un ocaña, el año del regreso prometido del dios Quetzalcóatl. El palacio se sumerge en un estado de pánico controlado. Moctezuma convoca a su consejo. La corte se divide en dos facciones enfrentadas. Tlacatecatl, el sumo sacerdote, y los más religiosos insisten en que son teules, dioses o demonios, que es Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que regresa para reclamar su reino. Argumentan que recibirlos con hostilidad sería desafiar a los cielos, una locura que traería una destrucción inimaginable. Cuitláhuac, el hermano guerrero de Moctezuma, se burla de esta idea. Los dioses no sangran, dice con desprecio. Son solo hombres, hombres extraños. Sí, pero hombres. Debemos aniquilarlos en la playa antes de que su veneno contamine nuestra tierra. Y aquí es donde los historiadores modernos debaten ferozmente. ¿Era la leyenda del regreso de Quetzalcóatl un mito prehispánico genuino y extendido que paralizó a los aztecas? ¿O fue una narrativa creada o, al menos, masivamente exagerada por los españoles y sus aliados indígenas después de la conquista para justificar la invasión y pintar a Moctezuma como un tonto, fatalista y supersticioso? Sea cual sea la verdad histórica, para la gente de Tenochtitlan en este momento, la posibilidad es muy real y absolutamente aterradora. Es la peor versión del juego de adivina quién de la historia. Y las consecuencias de equivocarse son un poco más serias que simplemente perder un turno. Moctezuma está atrapado en el centro de esta tormenta. Enviar regalos y ser hospitalario podría ser invitar a tu propia destrucción. Atacarlos podría ser declarar la guerra a un dios. Envía embajadores con ricos presentes de oro y plumas, con la esperanza de que los recién llegados tomen los regalos y se marchen. Pero los informes que regresan son peores. El oro solo parece aumentar su apetito, su deseo de llegar a la capital. Durante días, permaneces en tu aislamiento, escuchando los rumores y sintiendo la ola de pánico que recorre la ciudad. La conspiración en tu contra queda en un segundo plano, eclipsada por esta nueva crisis existencial, pero sabes que no ha desaparecido. De hecho, sientes que la llegada de estos extraños solo confirma, a los ojos de tus enemigos, que tú eres la causa de toda esta mala fortuna. Entonces, una noche, cuando la ciudad está sumida en un silencio tenso, sucede lo que pensabas que nunca volvería a suceder. La sirvienta silenciosa aparece en el umbral de tu puerta. Su rostro, como siempre, es impasible, pero en sus ojos ves un reflejo del miedo que se ha apoderado de todos. Te hace el gesto familiar. Al parecer, la inminencia del apocalipsis es una buena razón para volver a estar en contacto. Es la versión del siglo XVI de ¿Has visto las noticias? La sigues una vez más por los pasillos secretos. El camino hacia el jardín oculto es el mismo, pero el aire que respiran es diferente. Ya no es un escape hacia la paz, es un descenso a una sala de crisis. Moctezuma te espera junto al arroyo. Parece haber envejecido años en cuestión de semanas.
Su rostro está demacrado y la melancolía en sus ojos ha sido reemplazada por una ansiedad febril. Ha roto el silencio, ha roto el aislamiento que él mismo impuso, porque se ha quedado sin opciones. Ha escuchado a sus sacerdotes, a sus guerreros, a sus nobles, y ahora, en su desesperación, recurre a la única voz que le ha ofrecido algo diferente. Isel, dice, y tu nombre en sus labios después de tanto tiempo es a la vez un alivio y un dolor. Dime lo que ves, no como un sacerdote o un guerrero, como un atlacuilo, como la que lee los signos. ¿Son dioses o son hombres? Este es el momento en que su relación se transforma para siempre. El jardín ya no es un santuario para la filosofía. Se ha convertido en el único lugar donde se puede discutir la verdad. Y Moctezuma te ha invitado a su lado, no como amante o como confidente, sino como la última consejera en la que confía mientras su mundo se desmorona. Miras al hombre más poderoso del mundo, ahora el más atormentado, y sabes que cualquier respuesta que des no solo sellará tu destino, sino quizás el de todo el imperio. Miras el rostro del Tlatoani, un hombre atrapado entre dos abismos, la superstición y la guerra. Te ha hecho una pregunta directa, y sabes que una respuesta simple no servirá. De repente, has sido ascendida de sospechosa de brujería a consultora de crisis apocalípticas. El plan de carrera en este palacio es, como mínimo, impredecible. Mi señor, comienzas, tu voz apenas un susurro en la quietud del jardín. Un dios no sangra, y los informes de la costa dicen que estos hombres mueren como cualquiera. Un dios no codicia el oro, porque posee el sol, y estos hombres, por lo que dicen sus embajadores, tienen una sed insaciable por el metal amarillo. No son dioses. Un destello de alivio cruza su rostro, pero lo borras rápidamente. Pero tampoco son solo hombres. Un hombre no puede crear un trueno con un palo de metal. Un hombre no cabalga sobre una bestia que el mundo no ha visto. Tratarles como a una simple banda de merodeadores, como aconseja su hermano, sería un error igual de grave. Te levantas y caminas hacia el pequeño arroyo, ordenando tus pensamientos. Has pasado semanas en aislamiento, pero tu mente de tlacuilo no ha estado ociosa. Has estado analizando, conectando los puntos de los informes contradictorios. Ellos son algo nuevo, y para combatir algo nuevo, no podemos usar las viejas respuestas. Y entonces le ofreces tu consejo, el consejo prohibido, una tercera vía que no tiene nada que ver con la piedad de los sacerdotes ni con la gloria de los guerreros. Primero, dices, girándote para mirarlo, dejen de enviarles oro. No están comprando su partida, están financiando su viaje. Cada pieza de oro que les envían es una razón más para que quieran llegar a la fuente. Segundo, estúdienlos, no como dioses ni como enemigos, sino como a una plaga extraña. ¿Qué comen? ¿Dónde duermen? ¿Qué debilidades tienen? ¿Cómo se comunican? Envíen espías, no embajadores. Tenemos a los Pochteca, los mercaderes, que conocen todos los caminos y todas las lenguas. Que se disfracen, que comercien con ellos, que aprendan sus secretos. Usemos la inteligencia, no solo la fuerza bruta. Tu sugerencia se basa en una sólida tradición imperial. Los Pochteca eran una curiosidad del imperio, una red de comerciantes que a menudo actuaban como espías del Estado en tierras lejanas. Estás proponiendo usar una herramienta que él ya posee, pero de una manera nueva. Tercero, aíslenlos. Los informes dicen que ya están hablando con los totonacas, nuestros súbditos descontentos. Esto es lo más peligroso de todo. No son fuertes por sus armas, sino por su capacidad para explotar nuestras propias divisiones. Debemos adelantarnos. Envíen mensajeros a todas las provincias vasallas. Recuerden su lealtad. Perdonen tributos si es necesario. Hagan que el camino de estos extraños a través de nuestra tierra sea un desierto, sin aliados, sin comida, sin agua, que se sientan solos y perdidos. Y por último, dices, y esta es la parte más importante, no los dejen llegar a Tenochtitlan. Bajo ninguna circunstancia. Esta ciudad es una fortaleza, pero también es una trampa. Si entran como invitados,
Nunca podremos sacarlos sin destruirnos a nosotros mismos. La batalla, si debe haber una, debe librarse lejos de aquí, en un terreno de nuestra elección. Propones una estrategia de inteligencia, contención y guerra psicológica. Básicamente, le estás diciendo que no pelee y que no sea amigo, sino que sea complicado. Para una cultura que valora la confrontación directa y el honor del guerrero, es una venta difícil. Es un consejo que carece de la grandeza cósmica que exigen los sacerdotes y de la gloria sangrienta que anhelan los generales. Es un consejo pragmático, frío y en su lógica, aterrador. Moctezuma te escucha en silencio, su rostro revelando una lucha interna. Este consejo tiene sentido para él, el hombre, el estratega, pero choca con todo lo que representa como Huey Tlatoani, el líder de una nación guerrera y el portavoz de los 800 dioses. ¿Cómo puede negarse a recibir a los posibles enviados de un dios? ¿Cómo puede ordenar a sus ejércitos que eviten la batalla directa? Una táctica que podría ser vista como cobardía. Aquí se encuentra el centro del debate histórico sobre su indecisión. ¿Fue parálisis religiosa, arrogancia o, como sugiere tu conversación secreta, fue el tormento de un líder atrapado entre un consejo público desastroso y un consejo privado brillante pero políticamente imposible de ejecutar? Se da cuenta de que tu plan es el correcto, pero también sabe que para llevarlo a cabo tendría que desafiar a todo su gobierno, a toda su cultura. Le presentas tu plan. Él te mira como si le hubieras explicado cómo construir una canoa usando solo la fuerza de la voluntad. Es una idea fascinante que no tiene ni idea de cómo implementar en el mundo real de la política de su corte. Tu plan es el de una serpiente, no el de un águila, dice finalmente, y no sabes si es un cumplido o una acusación. Requiere paciencia, sutileza, y mis hombres son águilas y jaguares, no saben moverse como serpientes. En su voz oyes la tragedia que se avecina. Le has dado la llave, pero la cerradura está oxidada por la tradición y el orgullo. Le has mostrado el camino, pero está demasiado cubierto de maleza para que él se atreva a tomarlo. El consejo prohibido ha sido escuchado, pero no será seguido. Y mientras la luna comienza a descender sobre el jardín, ambos sienten que una oportunidad crucial, quizás la última, se ha escapado entre sus dedos como agua. El rey seguirá escuchando a sus águilas y jaguares, y tú sabes que los hombres extraños del este son cazadores, y que los cazadores saben exactamente cómo atrapar a ese tipo de presas. Tu consejo, tan lógico y claro en la quietud del jardín, se disuelve como la sal en el agua ante la marea de los acontecimientos. Llegan noticias de Cholula, la ciudad santa de Quetzalcóatl. Los hombres extraños, junto a sus nuevos aliados, los odiados, tlaxcaltecas, han entrado en la ciudad y han masacrado a miles de nobles y sacerdotes desarmados en la plaza principal. Al parecer, su definición de intercambio cultural es un poco más agresiva que la tuya. La noticia cae sobre Tenochtitlan como una piedra en un estanque, y las ondas de choque de terror acaban con cualquier debate restante. El Consejo de Guerra de Moctezuma llega a una conclusión desesperada. Cuitláhuac y los guerreros, que antes pedían una aniquilación total, ahora guardan silencio, superados por el poder y la brutalidad de los recién llegados. Los sacerdotes, liderados por Tlacatecatl, declaran que esta es la prueba final. La masacre fue un castigo de los dioses por la vacilación de Moctezuma. La única manera de aplacar su ira es recibir a los teules con todos los honores, dejarlos entrar. La corte, por una vez, está unida en una decisión, y es la peor posible. Esta decisión sella un debate que durará siglos. Los historiadores se preguntarán sin cesar por qué Moctezuma, el líder de un imperio vasto y poderoso, simplemente abrió sus puertas al invasor. ¿Fue un acto de rendición religiosa? ¿Una táctica de mantén a tus enemigos cerca, creyendo que podría controlarlos o destruirlos dentro de la ciudad? ¿O fue, como tú sospechas, el último movimiento de un hombre que se ha quedado sin opciones, un rey acorralado por el pánico de su propia gente? Una última vez, la sirvienta silenciosa viene por ti. El aire de la noche es frío.
y el camino al jardín se siente como el último paseo de un condenado. Moctezuma te espera, pero la ansiedad febril ha sido reemplazada por una calma resignada que es mucho más aterradora. Vienen, Isel, dice, sin preámbulos. He dado la orden de recibirlos. Se alojarán en el palacio de mi padre, Axayacatl. Te quedas en silencio. No hay nada que decir. Tu consejo fue ignorado. La catástrofe que predijiste ha sido formalmente invitada a entrar por la puerta principal. Es una táctica, continúa él, como si intentara convencerse a sí mismo. Dentro de la ciudad, en nuestros muros, estarán a nuestra merced. Podremos observarlos, aprender de ellos. Es la única manera. Pero tú oyes la falsedad en su voz. No es una táctica, es una rendición disfrazada de estrategia. Cuando ellos lleguen, dice, y su voz se quiebra por un instante, tú debes desaparecer. No puedes estar aquí. Si te ven, si mi corte te ve cerca de mí, con estos extraños en la ciudad, Teotlalco y los sacerdotes usarán su llegada como la prueba final de tu brujería. Te despedazarán. Te explica el plan. Ha preparado unos aposentos para ti en un ala olvidada del palacio, un laberinto de habitaciones que no se han usado en una generación. Te describe tu nuevo hogar, unos aposentos secretos, donde nadie te encontrará. Es la versión imperial de Vete a tu cuarto, pero con una finalidad mucho más alarmante y probablemente peor decoración. Tendrás comida, agua, libros de códices para leer, pero serás una prisionera, una fantasma en tu propio hogar. Es la única forma que tiene de protegerte. Y en este momento, en el borde del abismo, el protocolo que siempre los ha separado se desmorona. Él da un paso hacia ti y por primera vez te toca. No es el gesto de un rey a una súbdita, sino el de un hombre a una mujer. Su mano toma la tuya y su piel es fría como la piedra. Te he fallado, Isel, susurra. Tu consejo era el correcto, era el de una serpiente sabia, pero estoy obligado a gobernar como un águila estúpida. Mira sus ojos y ves la inmensa tragedia de su situación. Es el hombre más poderoso del mundo y sin embargo es completamente impotente, un prisionero de su corona, de su consejo, de su destino. Se están despidiendo mientras el mundo se acaba. Es terriblemente romántico y al mismo tiempo la peor cita de la historia. Calificación: una estrella. El servicio fue lento y el final parece ser un desastre. Te entrega un pequeño objeto de su túnica. Es un colgante de jade finamente tallado, en forma de colibrí. El mismo pájaro que lo empezó todo. Para que no olvides los jardines, dice. La sirvienta silenciosa aparece en la entrada del jardín. Es la hora. Moctezuma suelta tu mano y la conexión se rompe. Vuelve a ser el Tlatoani. Su rostro, una máscara de autoridad regia. Ve ahora, ordena, su voz formal una vez más. Sobrevive a esto. Sé mi memoria. Te inclinas profundamente, una última vez, y te alejas sin darle la espalda. En la puerta, te giras para una última mirada. Él sigue allí, una figura solitaria bajo la luna, el emperador de un imperio condenado, un hombre que acaba de encerrar a la única persona en el mundo que veía al hombre en lugar del Dios. Mientras sigues a la sirvienta hacia tu nueva vida como prisionera, te aferras al frío jade en tu mano y te preparas para la tormenta. Sabes que la próxima vez que veas el sol, brillará sobre un mundo irrevocablemente cambiado. Tu mundo se encoge a las dimensiones de 3 habitaciones polvorientas. Tu único contacto con el exterior es la sirvienta silenciosa, que te deja comida y agua 2 veces al día sin pronunciar palabra. El tiempo pierde su forma, se convierte en un ciclo de luz y oscuridad que se filtra a través de una pequeña ventana en lo alto de la pared, que solo da a un estrecho patio interior. Eres una fantasma, y tu única compañía es el colibrí de jade que cuelga de tu cuello. Su fría superficie, un ancla a un mundo que ya no existe. Al menos en tu prisión secreta, no tienes que hacerle reverencias a nadie. Y no, hay riesgo de que te pidan tu opinión sobre la inminente destrucción. Hay que ver el lado positivo. Un día, el sonido de la ciudad cambia. Escuchas el murmullo de una gran procesión, el paso de miles de pies.
pero es un murmullo tenso, asustado, y luego oyes el sonido de sus trompetas. Es un ruido metálico, desafinado y arrogante que rasga el aire. No se parece en nada a las flautas de carrizo o a los tambores de piel de jaguar de tu gente. Suena como si un ganso de metal se estuviera quejando. Es el sonido del fin del mundo y es molesto. Han llegado, pasan las semanas. A través de los pocos fragmentos de información que la sirvienta te susurra, entiendes que Moctezuma es ahora un prisionero en su propio palacio, un invitado de honor que no puede irse. Tu protector está encadenado. La noticia te hiela por dentro. El muro que te protegía se ha derrumbado, y ahora solo estas paredes de piedra te separan del odio de la corte y de la impredecible violencia de los recién llegados. Una tarde, mientras la ciudad celebra la fiesta de Toxcatl, uno de los festivales más sagrados del año, dedicado al dios Tezcatlipoca, el espejo humeante, el aire se llena con el sonido rítmico de los tambores y los cantos ceremoniales. El sonido es alegre, familiar. Cierras los ojos y casi puedes imaginar que estás de vuelta en tu antigua vida. Entonces, el ritmo se rompe. Los cantos se convierten en gritos. No son los gritos rituales que conoces, son gritos de pánico, de dolor, de incredulidad. El sonido de las espadas de metal chocando contra la carne, el estruendo de las armas de fuego de los extraños, todo ello proveniente del recinto sagrado. Te acurrucas en un rincón de tu habitación, tapándote los oídos, pero no puedes bloquear el sonido de tu mundo, siendo masacrado mientras bailaba. Los días que siguen son un caos de sonidos, gritos de batalla, el rugido de la ciudad que finalmente se ha levantado en armas. Y luego, un nuevo rumor te llega, un rumor que detiene tu corazón. Moctezuma ha muerto, pero nadie sabe cómo. La sirvienta, con lágrimas en los ojos, te cuenta las dos historias que corren por las calles, encarnando un debate que nunca se resolverá. La versión española, que tu Moctezuma subió a la azotea para calmar a su pueblo y fue derribado por una piedra lanzada por su propia gente, que lo consideraba un traidor. La versión mexica, que los españoles lo apuñalaron por la espalda cuando ya no les era útil. No sabes qué creer, y quizás no importa. El resultado es el mismo. El centro de tu universo se ha apagado. Una noche, la sinfonía del infierno llega a su crescendo. La batalla ruge por toda la ciudad, más fuerte y más desesperada que nunca. Escuchas el estruendo de los cañones, los gritos de los guerreros águila y jaguar, el chapoteo de cuerpos y objetos pesados cayendo a los canales. Huele a humo. Por primera vez, el humo de los incendios llega a tu pequeña ventana. Parece que la fiesta de bienvenida finalmente ha terminado. Y, por el sonido, los invitados no están contentos con el servicio. Es la noche triste, aunque tú no lo sabes. Solo sabes que es una noche de fuego, sangre y gritos. Después de esa noche, hay un extraño silencio. Los hombres de metal se han ido, expulsados de la ciudad. Hay un breve, frágil momento de victoria. Cuitláhuac, el hermano de Moctezuma, es nombrado el nuevo Tlatoani. Pero la alegría dura poco. Una nueva plaga llega a la ciudad, una enfermedad que nadie ha visto antes, que cubre a la gente de pústulas y los mata en cuestión de días. La viruela mata a Cuitláhuac y a decenas de miles más. La ciudad, que había ganado la batalla, ahora está siendo diezmada por un enemigo invisible. Y entonces regresan, los hombres de metal, con más aliados indígenas que nunca. Esta vez, no vienen como invitados, vienen a destruir. Comienza el asedio, y tu vida se convierte en una pesadilla auditiva. Día y noche, escuchas el sonido de la guerra, el silbido de las flechas, el estruendo de los cañones montados en los barcos que han construido, el choque de la obsidiana contra el acero. Pero peor aún son los otros sonidos, el silencio cuando la comida se acaba, el llanto débil de los niños, el sonido de los edificios siendo derribados, uno por uno. Tu escondite, que antes era una jaula, ahora es el último santuario en una ciudad que muere a tu alrededor. Solo puedes escuchar, oler la muerte en el aire y aferrarte al colibrí de jade, rezando a dioses en los que ya no estás segura de creer. El fin de la guerra no es la paz,
Es un silencio diferente, un silencio antinatural. Un día, los sonidos de la batalla cesan. El último Tlatoani, el joven y valiente Cuauhtémoc, ha sido capturado. El imperio ha caído. Después de eso, solo escuchas los gritos de los victoriosos y el llanto de los vencidos. Pasan varios días. La puerta de tu escondite ya no se abre. La sirvienta silenciosa, tu última conexión con el mundo, ya no viene. O está muerta, o ha huido, o te ha olvidado. Te enfrentas a una elección simple: morir de hambre en la oscuridad, o abrir la puerta y enfrentar las ruinas. Decides que prefieres arriesgarte a la nueva y horrible versión del mundo. Al menos fuera, el menú es más variado, aunque raíces dudosas y evitar ser asesinado son los platos principales. Con un esfuerzo que te deja sin aliento, logras mover el pesado arcón que bloqueaba la puerta desde dentro. La luz del día te golpea como un golpe físico, y el olor te hace retroceder. Es el hedor de la muerte, de la enfermedad y de la descomposición. Una miasma que se aferra a todo. Sales a un mundo irreconocible. La gran Tenochtitlan ya no existe. Es un paisaje de pesadilla, un montón de escombros humeantes. El templo mayor tiene las escalinatas destrozadas y sus 2 santuarios decapitados. Los canales están obstruidos con vigas rotas, piedras y los restos de la guerra. Ves a los hombres de metal por todas partes. Ya no son figuras casi míticas. Son hombres sudorosos y sucios, que ladran órdenes en su idioma duro y gutural. Suena como si siempre estuvieran enojados. Supones que es difícil sonar relajado cuando estás ocupado demoliendo una civilización entera. Para sobrevivir, te conviertes en una sombra. Te cubres el rostro con barro. Te vistes con los harapos que encuentras. Te encorvas al caminar. Borras todo rastro de la mujer que fuiste, la tlacuilo respetada, la favorita del rey. Ahora eres solo una más entre los miles de supervivientes anónimos, una cara demacrada entre la multitud. Es la última moda en supervivencia post-apocalíptica. El objetivo ya no es ser invisible para los nobles, sino para todo el que lleve una espada de acero y una cruz colgando del cuello. Escondes el colibrí de jade bajo tu ropa andrajosa. Su peso contra tu piel es el único recordatorio de que alguna vez fuiste alguien. Te unes a otros grupos de supervivientes, trabajando en las cuadrillas que los nuevos señores organizan para limpiar los escombros. Irónicamente, estás ayudando a desmantelar tu propio mundo. Es cómo derriban los templos, cómo usan las piedras sagradas para construir sus propias casas e iglesias. Es una profanación a una escala que tu mente apenas puede procesar. Un día, eres testigo del peor sacrilegio de todos. En la plaza principal, los hombres con túnicas marrones, los sacerdotes de su dios, amontonan una pila enorme de códices, libros sagrados, historias, poemas, registros de tributo, mapas de las estrellas. Son la memoria colectiva de tu pueblo, tu trabajo, tu vida, tu pasión. Y les prenden fuego. Mientras las llamas consumen siglos de conocimiento, sientes un dolor más profundo que el hambre o el miedo. En ese momento, te das cuenta de tu nuevo propósito. Ellos pueden quemar el papel y la piel de venado, pero no pueden quemar lo que llevas en tu cabeza. Los conquistadores han destruido el imperio, pero la estructura subyacente de la vida, el Altepetl o ciudad-estado, lucha por sobrevivir de una forma nueva y subyugada. La gente sigue viviendo, cultivando, comerciando, aunque ahora bajo un nuevo amo. Y es en esta nueva sociedad mestiza y rota donde encuentras tu lugar como fantasma. Te conviertes en la guardiana de una memoria perdida. La historia oficial la escribirán los vencedores. Hablarán de un rey supersticioso y cobarde que entregó su imperio. Hablarán de un pueblo de salvajes sanguinarios que merecían ser conquistados. Y esta narrativa se convertirá en la verdad para las generaciones venideras. Durante siglos, los historiadores lucharán con el legado de Moctezuma. Fue un traidor, un mártir, un líder inepto, un sabio trágico. Pero tú sabes la verdad. Sabes del hombre que caminaba por jardines secretos en la noche, que sentía el peso del cosmos sobre sus hombros
que buscaba la sabiduría en el canto de un pájaro y en la mente de una pintora de provincias. Conoces sus dudas, su inteligencia, su soledad. Conoces la lógica de su consejo prohibido y la tragedia de su incapacidad para seguirlo. Llevas dentro de ti la historia que nunca se escribirá, el retrato íntimo del hombre que los conquistadores nunca conocieron y que su propio pueblo olvidará. Te has convertido en un códice viviente, la única copia existente de una historia prohibida. Y tu única misión ahora no es solo sobrevivir, sino asegurar que esa memoria, de alguna manera, también lo haga. Pasan los años, pasan décadas. La ciudad de los conquistadores, a la que llaman México, se levanta sobre los huesos de Tenochtitlan. Es una ciudad de piedra gris y campanas, de iglesia, un lugar de nuevos ruidos y nuevos dioses. Tú has sobrevivido. Ahora eres una anciana, tu piel un mapa de arrugas, cada una historia. Tus rodillas ahora hacen más ruido que los viejos tambores ceremoniales, y tu memoria a veces es un códice desordenado. Pero las historias importantes, esas están pintadas con pigmentos que no se desvanecen. Vives en la nueva ciudad. Es ruidosa y extraña, y los edificios son altos y cuadrados, sin el alma de las pirámides. Pero el maíz todavía crece, y el sol, a pesar de todo, sigue siendo el mismo sol. Te has convertido en una curandera, una partera, una de esas mujeres sabias que la gente busca en voz baja cuando la medicina de los españoles falla o su fe flaquea. Es otra forma de ser una guardiana. Tienes una nieta, una niña llamada Citlali, que significa estrella. Tiene tus mismos ojos curiosos, la misma mente inquisitiva, y es a ella a quien eliges. Cuando la ciudad duerme y el único sonido es el ladrido lejano de un perro, la sientas a tu lado y comienzas a hablar. Le cuentas la historia, no como historia, sino como un cuento, un susurro en la oscuridad. Al principio, ella piensa que es solo un cuento de hadas sobre un rey solitario y un pájaro mágico de jade. No sabe que es la historia más real y más peligrosa que jamás escuchará. Le hablas de los jardines secretos que ya no existen, del olor de las flores nocturnas. Le describes la voz suave de un rey que el mundo solo recuerda como un tirano o un cobarde. Le hablas de su inteligencia, de su tormento. Le cuentas tu consejo prohibido, el camino que no se tomó. Le enseñas el colibrí de jade, ahora opaco por el tiempo, y le pones la historia en sus manos. Esta historia no se puede escribir, le dices. Tu voz un susurro ronco. Escribirla es matarla. Es invitar al fuego de los nuevos sacerdotes. Esta historia debe vivir aquí, dices, tocando su corazón, y aquí, tocando su frente. Y solo debes contarla en susurros, en la noche, a alguien en quien confíes más que en tu propia vida. Así es como sobrevivimos, no en la piedra, sino en el aliento. Así es como la historia de la amante oculta del rey azteca, la consejera que nadie nombró, sobrevive, no en los archivos de los conquistadores, ni en los códices quemados, sino como una tradición oral, un hilo de memoria tejido a través de la oscuridad de las generaciones. Es un legado que nos lleva a un debate final, la fiabilidad de la historia oral. ¿Puede una historia, pasada de abuela a nieta, mantener su núcleo de verdad? ¿O cada narrador la adorna, la cambia, hasta que se convierte en un mito? Quizás ambas cosas son ciertas. Quizás los detalles se desvanecen, los nombres cambian, pero la verdad emocional, la esencia de un hombre complejo y una época trágica, perdura en el susurro. Es la prueba de que se puede destruir una ciudad, pero no se puede erradicar por completo una memoria. Tú, Isel, mueres como una anciana anónima, en una cama sencilla, en una ciudad que ya no es la tuya, pero has cumplido tu última misión. Has plantado la semilla y el susurro, tu susurro, continúa su viaje a través del tiempo, un pequeño acto de desafío contra el olvido, la historia final y secreta del corazón del imperio azteca. Y ahora, la historia ha terminado. El viaje a través del tiempo, a través del lago y la piedra, ha llegado a su fin. Deja que las imágenes se desvanezcan suavemente, como la tinta en un códice dejado bajo la lluvia.
el humo de los templos, el brillo del jade, los susurros en el jardín. Déjalos ir. Ya no son tuyos para cargarlos. Siente el peso de tu propio cuerpo, aquí y ahora. Siente la suavidad de las sábanas, la comodidad de tu almohada. El único sonido ahora es el zumbido suave del ventilador, un murmullo constante que limpia el aire, o quizás el silencio profundo de la noche a tu alrededor. Escucha tu propia respiración, un ritmo suave, constante. Inhala lentamente, llenando tus pulmones con la calma del presente, y exhala, soltando el vestigio de la historia, el último eco de la tensión. Cada respiración te ancla más profundamente en el ahora, en este momento de descanso. La historia de Isel fue un susurro para sobrevivir al olvido. Tu respiración es tu propio susurro, una canción de cuna para invitar al sueño. No hay nada más que hacer, no hay nada más que pensar. El pasado es un sueño y el futuro puede esperar. Solo existe esta suave oscuridad, este momento de paz. Permite que tus pensamientos floten lejos, como canoas, silenciosas en un lago tranquilo y oscuro. Si alguno intenta quedarse, simplemente obsérvalo y déjalo pasar. Tu única tarea ahora es descansar, sentir cómo tus músculos se relajan, cómo tu mente se aquieta, cómo te hundes suave y profundamente en el sueño reparador que te mereces. Duerme, descansa, sueña.